Bienvenida, doctora Fátima. Gracias, ¿cómo están? Muy bien, expectantes de este reencuentro. Bienvenida, bienvenida al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital nuevamente. Gracias, qué alegría Es un estar aquí de honor para nuevo. nosotros volverla a tener en estos El foros placer es mío, académicos. el placer es mío. Muchas gracias por invitarme. ¿No? A usted, un profesional de primer nivel con una agenda pues vertiginosa, recargada, pero haciendo un espacio para poder eh, enseñar, transmitir, ¿no? Llevar conocimiento a través de distintos medios y en esta oportunidad con la generosidad que la caracteriza a través del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Por eso le damos las gracias. Usted tiene una actividad bastante dinámica, intensa, lo entendemos, diversos compromisos laborales, profesionales, académicos, y usted ha hecho un apartamiento de un tiempo, ¿no? Para poder brindarnos ese tiempo valioso al instituto y a los seguidores, ¿no? Que cada día van creciendo y a los colaboradores que también a través de la región van incrementándose, ¿no? Tenemos colaboradores en Ecuador, en Bolivia, en México, en Chile, ¿no? O sea, está creciendo el proyecto muchísimo y hay gran demanda de estos temas eh, en las distintas áreas profesionales, ¿no? Entonces, eh, qué, qué gran privilegio poder tener una profesional de su nivel eh, para todos aquellos que estén interesados en poder tocar estos tópicos, ¿no? Que a veces se piensa que solamente atañe a la arquitectura, pero en realidad ya en su primera sesión hemos visto que todas las disciplinas y ciencias se integran en algún momento, ¿no? Y es súper importante siempre tener conocimientos, y activé mi cámara. Buenos días. Sí, disculpe, tenía un pequeño problema técnico, ¿no? Y entonces, importantísimo podernos integrar todos, ¿no? Tener conocimiento del impacto de la inteligencia artificial en todas las actividades humanas y que nosotros como profesionales de distintas áreas no estemos ajenos, no estemos estancos, ¿no? En nuestras paredes, barreras profesionales, porque todo en algún momento tiende a generar punto de contacto, ¿no? Entonces, cuanto más sepamos, comprendamos, entendamos el impacto de la inteligencia artificial, podremos aunar, a maximizar sus bondades y minimizar los riesgos, ¿no? Pero es un tema muy bonito el que nos convoca hoy. Estoy esperando que el doctor Daniel Malpartida, director del instituto, ingrese, pero, ahí está, Doctora ya. Miriam, doctora María Beatriz Cerdán Flores, buenos días, Buenos arquitecta días. Fátima Barrera, muy buenos días, y los que nos acompañan, muy buenos días, les damos la bienvenida. Ya están ingresando, son 10:04. En 2 minutos vamos a dar inicio, arquitecta Fátima. Le hacemos llegar un saludo desde acá del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital Lima, Perú, al hermano país de México, arquitecta, en esta segunda oportunidad que usted nos acompaña. Y bueno, desde ya siempre nuestro agradecimiento a la vasta formación que usted tiene y los conocimientos que tiene usted en inteligencia artificial por sus estudios en mecatrónica, por sus trabajos en diseño, en arquitectura, y también que sepan que usted tiene bastante actividad en las redes sociales por el tipo de trabajo que usted hace. Más bien nos puede, antes de dar inicio a esos 2, 3 minutos, nos puede comentar su trabajo en las redes sociales, arquitecta Fátima Barrera, por favor.
Muchísimas gracias, doctor. Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, yo soy una mujer interesada, una profesional interesada precisamente en difundir estas temáticas de inteligencia artificial, ya que en mi praxis, obviamente, he notado que existen, evidentemente, algunos sesgos con relación a cierta información de esta índole. Entonces, hice un podcast que está enfocado precisamente con relación a la industria de la construcción, en la que no nada más trato tópicos referentes a la inteligencia artificial y, bueno, a todo lo que tenga que ver con automatización, sino que también hablo de la construcción misma. Tengo de repente entrevistas con algunos colegas profesionales en estos tópicos, de los que, bueno, pues tratamos de discurrir temáticas que sean interesantes para todos los colegas o todas las personas que estamos inmersas en esta praxis y de esta manera lograr comunidad. Mi programa se llama Diálogos y en él, bueno, pues establezco 10 minutitos para tratar de dar cápsulas que, bueno, pues funjan de esta manera educativa, el tratar de difundir esta información, porque tiene mucha razón la doctora, el hecho de poder tener, digamos, un contexto de lo que está pasando con relación a estas tecnologías que en realidad ya están abordando mucho de la industria, no solo de la construcción, sino de varios campos y áreas, porque pues evidentemente hacer una tecnología cognitiva, es evidente que iba a abarcar la mayor parte de las disciplinas, si no es que todas en este sentido. Y bueno, es importante tener conocimiento de eso porque al final del día esto deviene en que hay que implementar cuestiones éticas, dado que al final, pues vaya, es lo más importante. O sea, me encantaría decir que el ser humano es un ser, vaya, que todo el tiempo su comportamiento es hacia el bien, pero en realidad el comportamiento del ser humano pues tiende a esta dualidad y en ese sentido pues tiene uno que poner ciertos marcos que al final del día permitan que todos los seres humanos podamos convivir pues con este genio que se ha salido de la lámpara y que pues ya no podemos volver a regresar, ¿no? Doctora, en este caso, arquitecta Fátima Barrera, por favor, este segundo ciclo del segundo seminario internacional que tiene como título Diseño asistido por la inteligencia artificial. ¿Quién es la ponente? La arquitecta Fátima Barrera del hermano país de México. El equipo de trabajo, doctora Miriam Magallanes Maldonado, el doctor Daniel Malpartida Victorio, la doctora María Beatriz Cerdán Flores y el doctor Alberto Zaira Rojas. Le damos esta bienvenida en esta segunda oportunidad, arquitecta Fátima Barrera, y por favor, queda inaugurado este segundo seminario internacional. Tiene las palabras, doctora María Beatriz Hernán Flores. Muchísimas gracias, doctor Daniel Malpartida. Y como lo había dicho al inicio de la jornada académica, la presente jornada académica es un honor y un privilegio, una gran distinción para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, contar en esta oportunidad nuevamente con la presencia de la maestra arquitecta Fátima Barrera, una representante muy digna de las mujeres mexicanas, empoderadas, profesionales, que plasman excelencia en cada actividad que realizan. La maestra arquitecta Fátima Barrera es maestra en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México, en vinculación con el Centro de Ciencias de la Complejidad por su investigación, estudio neurocientífico aplicado a la arquitectura, la relación neural entre forma y sensación. Es licenciada también en diseño arquitectónico por el Centro Universitario de Comunicaciones. Los detalles de su currículum son bastante amplios y la experiencia profesional de la arquitecta, como ya lo ha mencionado al inicio de la jornada, es bastante vasta y voy a darle el pase a la arquitecta Fátima Barrera para que pueda iniciar su ponencia y acaso, si así lo cree conveniente, pueda mencionarnos algún aspecto que ella quiera resaltar de su actividad profesional
o de su vasto currículum, porque prefiero dejarle a la arquitecta esa libertad de poder mencionar aquello que crea pertinente en esta ocasión. Muchísimas gracias, de verdad. Yo siempre les agradezco la invitación. ¿Qué puedo decir de mí? Ya ustedes han hablado tan bonito de mí que me lo voy a creer y al final del día voy a salir con un ego bien inflado y luego ¿quién me para? Mejor vamos a empezar con este tema que es súper interesante y que vamos a hablar el día de hoy de una cuestión que yo creo que particularmente importante dentro de lo que tiene que ver la industria de la construcción y el diseño mismo. Entonces, en este sentido, esto que nos convoca el día de hoy es hablar precisamente de cómo está esta vinculación de la inteligencia artificial con relación precisamente al modelado, al diseño en general. Y preparé para ustedes el día de hoy una presentación que estoy muy interesada en desarrollar y, bueno, al final del día poder dejar constancia de la misma. En este sentido, vamos a empezar pues hablando un poco de lo que es la ponencia. Voy a abrirla en el espectro más grande. Aquí está. Y bueno, como saben, bueno, pues yo soy arquitecta, mi nombre es Fátima Barrera, y si ustedes quieren tener contacto conmigo en algún momento con relación a lo que hago como diálogos, que es difundir precisamente temáticas relacionadas con la industria de la construcción, con todas estas temáticas de la tecnología, ustedes pueden ir a este link y en este link se van a encontrar completamente mi contacto o todos mis contactos y pueden ver pues desde mi página web donde está evidentemente toda la temática que desarrollo con relación a pues mi trabajo profesional. Pueden ver ustedes también mi LinkedIn. Si quieren mandar un mensaje por WhatsApp, está mi WhatsApp y el programa de diálogos, que es un podcast que se encuentra subido en Spotify. Bien, ya no más preámbulo, ahora sí, empecemos. Pues bueno, antes que nada me gustaría hacer de su conocimiento, permítanme un segundo, déjenme regreso a la presentación, que antes de ir hacia esta parte que nos convoca, que es el diseño y la inteligencia artificial, es importante comprender esta vinculación de la inteligencia artificial con la mecatrónica y la industria de la construcción. Y para ello es importante comprender, voy a mover un poquito aquí, no sé si esto lo pueda minimizar, lo voy a minimizar, ¿eh? No, ya, listo. Entonces, en este sentido, la inteligencia artificial, al final del día, la vinculación con la mecatrónica y con la industria de la construcción es súper importante, porque esta correlación tiene que ver con no solo con el diseño asistido por la inteligencia artificial, sino con la robótica misma, que es donde entra precisamente la mecánica y la electrónica para poder hacer automatizaciones de procesos. La gestión inteligente de proyectos conlleva precisamente esta correlación entre la robótica, la automatización y el diseño asistido. En otras palabras, por sus siglas en inglés es CAM y CAD, porque es diseño asistido por computadora y obviamente el diseño asistido para la manufactura. Y en este sentido, eh, teniendo en cuenta estas tecnologías, podemos comprender que podemos tener una eficientación con relación al mantenimiento predictivo, en el sentido de que si estamos hablando de que se introduce el tema de la inteligencia artificial, en este sentido también estamos hablando de bases de datos. Una base de datos robusta que conlleva a una serie de información que se obtiene con relación a, digamos que el desarrollo de los trabajos que hemos estado haciendo, no solo con relación a CAD, sino con relación a la automatización misma y a los robots mismos, dados sus sensores, permite precisamente predecir ese mantenimiento al final del día, porque todos esos datos tienen información prudente que nos permite precisamente ir haciendo estas predicciones y saber precisamente cuándo es oportuno hacer correcciones con relación a nuestros elementos robóticos. En este sentido, podemos ver que se van a optimizar recursos
Y en este sentido podemos introducir también el tema de los drones para la inspección y el monitoreo, porque si estamos hablando de mecatrónica, que es decir, mecánica y electrónica, el dron no es otra cosa que un robot en movimiento. Y en este sentido, el movimiento pues es aéreo. Y a lo que voy con lo siguiente es inspeccionar y monitorear en una obra en construcción es sumamente importante, sobre todo cuando las obras son muy amplias. Dentro de mi currículum está el haber participado en obra pública y esas obras son unos monstruos de obra. Entonces, el poder abarcar precisamente, a través de este tipo de inspecciones, una serie de terrenos que nos permitan capturar de alguna manera una serie de información a través de sensores como es el LIDAR, por ejemplo, pues permiten topografía, fotogrametría, una serie de cuestiones que son sumamente importantes dentro de la construcción para poder tener estudios previos que nos permitan la ejecución del mismo. Y no solo eso, ¿no? Ya una vez ejecutando, pues poder monitorear cómo esta obra se va llevando. La seguridad en el lugar de trabajo se vuelve fundamental en este sentido. Y cuando hablamos de seguridad es, cuando tú tienes a muchos trabajadores en la obra, es importante garantizar que pues haya precisamente este health and safety, que es pues lo que le llaman en ese momento en la obra, que es seguridad, higiene, y que permite precisamente que a través de controles preventivos con relación a la manera de establecer los trabajos bajo normativa, te va a dar precisamente esta capacidad de poder tener un control de riesgos. Ahora, ya que entendimos cuál es la inteligencia artificial correlacionada con la mecatrónica y con la industria de la construcción, voy a dar paso al siguiente tópico. Ay, permítanme un segundo. Ahí está, que ahora sí es el diseño asistido por inteligencia artificial. Y hablar de diseño asistido por inteligencia artificial no es cualquier cosa. En realidad estamos hablando de, pues, de conceptos bastante complejos que voy a tratar de esbozar lo mejor que me sea posible y yo espero ser lo más, clara que pueda con relación a estos tópicos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando al mismo tiempo de algoritmos. Y un algoritmo, al final del día, es una receta que se traduce, si ustedes quieren verlo así, en una ecuación que al final del día la máquina comprende como una función. Y en este sentido, cuando yo hablo de una receta, estoy hablando de instrucciones binarias. Es un sí o un no a una respuesta, a una pregunta. Y trato de ejemplificar lo que es un algoritmo porque posteriormente voy a abordar temas complejos y quisiera que el público tuviera la oportunidad de poder tener este conocimiento desde el concepto para que no me regrese o quede como muy claro. Entonces, en este sentido, cuando yo digo algoritmo, puedo poner un ejemplo de una lámpara. Si yo quiero establecer un algoritmo de cómo prender o apagar esa lámpara o de cómo saber que esa lámpara está descompuesta, es a través de una serie de cuestionamientos. En programación ocurre algo similar. Entonces, en este sentido, si yo quiero saber qué ocurre con esa lámpara, a través de estos cuestionamientos voy a hacer inferencias. Entonces, cuando yo digo, ¿la lámpara está encendida? No. Ah, bueno, no está encendida porque, y ahí hay una serie de respuestas que son binarias, solamente es un sí y un no. Entonces, las computadoras funcionan con un código que es binario, que es ceros y unos, y precisamente la programación ahorita, porque ya la cuántica tiene otras cuestiones, pero en la programación en este sentido todavía la que ha sido generada por este matemático, ay, se me olvidó su nombre, Turing, pues todavía seguimos en ese tema. Entonces, vamos a continuar con el diseño asistido, ya que tenemos bien fijo qué es esto del algoritmo. Bien, el diseño asistido por inteligencia artificial tiene que ver con la generación automática de diseños. Entonces, en este sentido, generar automáticamente un diseño no es una cosa simplona. Estamos hablando que ahí va a intervenir un algoritmo que se llama algoritmo generativo. Y un algoritmo generativo lo voy a explicar más adelante porque ahorita solamente voy a detallar algunas de las técnicas que ustedes van a ir viendo a lo largo de esta presentación. Entonces, cuando yo hablo del diseño generativo o cuando yo estoy hablando que se generan automáticamente ciertos diseños, estoy hablando que la máquina para generarme una propuesta con relación a un modelo, es decir, a una geometría, ha tenido que haber aprendido previamente
cuáles son, digamos que, los diseños que yo previamente he guardado o grabado dentro de su memoria, vaya, ¿no? Si lo quieren ver así. La máquina va aprendiendo a través de precisamente una técnica que se llama Machine Learning y que tiene que ver precisamente con este aprendizaje de máquina. Y este aprendizaje de máquina no es otra cosa que precisamente todos estos datos que nosotros introducimos a ese software. Generalmente, el software que se está utilizando hoy en día tiene que ver con cuestiones paramétricas, es decir, variables, que no tienen que ver ya con una, sí, obviamente con un plano cartesiano, pero no con una ubicación en un punto en el mismo, sino que a través de variables como son el tiempo o como son las geometrías, uno puede lograr modelos complejos que son aplicados a diferentes industrias. En el caso de la construcción, pues tienen que ver con cuestiones estructurales, análisis de materiales, que al final del día lo permite este algoritmo. Ahora, esto va a permitir el tener una optimización de parámetros que nos va a permitir eso, poder optimizar esas variables que estoy mencionando para que tú al final del día puedas tener el modelo más óptimo. ¿Por qué? Porque la máquina está aprendiendo del error con relación al primer diseño que introdujiste, y si lo queremos ver así, de una estructura, y esa estructura, al ser corregida continuamente, va a elegir la mejor para al final del día poder ser utilizada a través de ciertos análisis que se van haciendo en el tiempo y que tienen que ver precisamente con resistencia, con, ¿qué les gusta? No sé, mecánica de fluidos incluso. Hay una serie de estudios que se aplican precisamente a los modelos para ver esta cuestión estructural en el caso de ingenierías civiles. Ahora, en el caso de diseño, pues no sé, se me ocurre industrial, pues tienen que ver otro tipo de análisis que al final del día, pues aplican a objetos. Espero hasta aquí haber sido un poco clara. Ahora, con relación a esto, el poder tener este tipo de diseños generativos lo que permite es una reducción en tiempos y costos. Cuando un equipo de trabajo sabe precisamente integrar este tipo de tecnologías, al final del día, para una empresa resulta, pues sí, en un ahorro de tiempo y de costos, y las personas que hemos gestionado proyectos sabemos precisamente la importancia de lo que es entregar en tiempo y forma, porque justo un proyecto tiene que salir dentro de esa temporalidad, porque cuando se alarga en el tiempo, los costos suben, y entonces eso hace que cuando tú tienes un contrato al final del día, pues no cumplas con la cabalidad del mismo y hay unas penalizaciones legales con relación a eso. Ahora, el aprendizaje automático, ya hemos visto todo el alcance que puede tener con relación a esto. Y esto no es otra cosa que al final del día tener buenas praxis cuando tú tienes un equipo de diseño y saber tener precisamente bases de datos bien estructuradas, porque también hablar de bases de datos no es una cosa a la ligera. Hay una serie de reglas que se tienen que cumplir con relación a cómo estructurar esa información para que pueda ser útil en el tiempo. Entonces, todo esto al final del día deviene justo de la simulación y de la cuestión de la realidad virtual. Con todos estos ejercicios que estamos viendo, que tienen que ver con modelado, que tienen que ver con un análisis, que al final del día ya pudimos ver cómo implica en los costos, en el tiempo, en el proyecto, el hecho de que tú puedas tener estas simulaciones y puedas hacerlas para permitirle precisamente a tu cliente o permitirle precisamente a tu equipo de trabajo ver a través de un modelo virtual cuáles son los errores que pueden ser corregidos, bueno, pues eso ahorra precisamente o nuevamente costos, ¿no? Porque tú tienes la oportunidad de hacer a través de ese modelo virtual todos los cambios necesarios de ese prototipado para al final del día poder tener pues elementos que permitan el ahorro en costos. Ahora, con esto estoy hablando que todo esto que les estoy mencionando incluye cuestiones éticas y consideraciones humanas. Es difícil la gestión de proyectos, yo creo que en cualquier país, ¿no? Al final del día depende del nivel de corrupción que existan en los mismos y entonces en este sentido el poder tener una ética en el trabajo, el poder seguir precisamente ciertos lineamientos
dentro de la estructura laboral con relación a los equipos de trabajo permite que al final del día el desarrollo de los mismos sea óptimo. Y cuando estamos hablando de tecnologías que tienen que ver con cuestiones cognitivas, la ética se vuelve aún fundamental. ¿Por qué? Porque justo, o sea, hay cuestiones maravillosas como estas que les estoy mencionando, pero existe la otra cara de la moneda que es de tener un cuidado específico y sobre todo que tienen que estar establecidas dentro de un marco legal porque es la manera en que se pueden establecer estructuras que permitan al final del día poder tener pues una convivencia sana con este tipo de tecnologías. Y esto lo único que está haciendo es evolucionar el diseño precisamente a cuestiones óptimas, ¿no? ¿Qué es esto de una cuestión óptima? Bueno, que al final del día todo este ahorro de recursos y tiempo hacen que la mano de obra, arquitectos, ingenieros, etcétera, tengan otras características que son necesarias cubrir para poder desarrollar este tipo de proyectos. Y entonces, ya cuando hablamos de la cuestión universitaria o cuando hablamos de la cuestión académica, el poder adaptar precisamente las necesidades que la industria está teniendo con relación a estas tecnologías cognitivas se vuelve fundamental. Por otro lado, continuando con esta misma presentación, creo que ya pude introducir un poco lo que es el aprendizaje automático o machine learning. Y hasta ese punto creo que ha dejado muy claro lo que es precisamente una base de datos. Machine learning no es otra cosa que una caja negra, si lo quieren ver así. Pongan ustedes en medio una caja negra e introduzcan de un lado una serie de información que al final del día va a ser transformada dentro de esa caja negra, que ahorita les voy a decir cómo pasa, y luego se transforma en otra cosa. Entonces, el aprendizaje automático requiere al final del día tener precisamente estas bases de datos estructuradas de los que la máquina va aprendiendo que lo que tú quieras que aprenda. Puede aprender reconocimiento facial, puede aprender reconocimiento de imágenes, todo esto mediante estas recetas que ya les expliqué y que tienen que ver con relación a algoritmos. Entonces, voy a dar un ejemplo aquí. El MIT hace casi 8 años hablaba acerca de una máquina y es interesante el tópico porque, bueno, así como hay cosas buenas, también hay cosas malas y aquí referencio la cuestión ética. Machine Learning, digo, el MIT hablaba en ese momento de una máquina a la que denominó psicópata. ¿Por qué psicópata? Bueno, porque había una serie de información que estaban introduciendo los científicos a esa máquina y que tenía que ver con una serie de imágenes violentas en las que, bueno, al final del día, cuando se le hacían ciertos cuestionamientos a esta máquina o cuando se veían los resultados, pues tendía a tener precisamente estas tendencias, pues sí, vaya, que no son del todo sanas dentro de la cognición de un ser humano. Entonces, en este sentido es, si tú metes a una máquina una serie de dinámicas que permitan a lo mejor el desarrollo de modelos interesantes como lo estamos viendo, pues vas a obtener cosas interesantes. Pero tú, si a esa máquina le das un aprendizaje que no necesariamente es algo cognitivamente sano, pues al final del día lo que vas a obtener es basura. Y lo mismo pasa si lo que quieres es analizar información. Si la información no ha sido del todo, vaya, pues no sé cómo decirlo, filtrada, estudiada, vaya, estructurada, lo que vas a obtener al final del día no es un acercamiento de probabilidad reducido en el que tú tengas pues un acercamiento hacia una estadística correcta. Entonces, en ese sentido es muy importante tener en consideración esto de lo que es el machine learning. Y este machine learning, al final del día, hace estas clasificaciones, hace estas regresiones y permite justo lo que les estoy hablando y lo que voy a abordar más adelante con relación a los modelos. Bien, hay una técnica que se llama redes neurales que tiene mucho que ver con la manera en la que funciona precisamente nuestra cognición, nuestro cerebro, que son una especie de nodos que vamos a llamarles neuronas, y a través de ellas, precisamente con esta simulación de lo que es una red neural, que no es otra cosa que nodos de información, que al final del día producen precisamente resultados interesantes estadísticos
y con relación a todo, aprendizaje máquina, Big Data, en fin. A lo que voy con esto es lo importante de la base de datos y lo importante que es que mientras hacemos modelado, mientras hacemos dibujo, mientras gestionamos proyectos, toda esa información es importante para poderla, pues al final del día, convertirla en información útil bajo todas estas técnicas. Muy bien, ahora sí, vamos a hablar del tema que nos ocupa, porque ya creo que he dado los elementos básicos para comprender qué es esto del diseño generativo y para poder introducir el tema de algoritmos evolutivos, programación genética, procesamiento del lenguaje natural e interacción con voz y texto. Bien, el diseño generativo, como lo estamos viendo en la imagen, si ustedes se fijan, aquí ya voy a hacer el match con relación a la mecatrónica, porque estamos teniendo precisamente en esa imagen un modelo que está siendo analizado precisamente en su estructura. Si ustedes ven, ese modelo fue impreso en 3D, evidentemente con relación a los colores que están viendo ahí, y esto es una gráfica de color que al final del día nos permite comprender cómo se comporta esa estructura. Entonces, comprender cómo se comportan las estructuras es fundamental porque esas estructuras sirven para algo, tienen una función y ocupan un material al ser impreso. El chico que está realizando ahí como pintando la pieza, al final del día lo que está haciendo es obtener estos objetos por medio de manufactura aditiva, que no es otra cosa que impresión 3D. Y entonces lo que está viendo o lo que está haciendo ahí es un análisis de esa pieza. Entonces, esa gráfica de calor lo que nos dice es precisamente dónde está, digamos que la fortaleza en esa estructura. Cuando uno dibuja una pieza, si ustedes han trabajado con un software que se llama Rhino, son capaces de comprender que existe una malla en la que interactuamos con los objetos y que esa malla está compuesta de nodos. Cada nodo es importante porque genera unas triangulaciones en la misma pieza que nos va a hablar precisamente de la estructura. Y esto que les estoy contando al final del día siguen siendo datos. Entonces, cuando yo hablo de un algoritmo evolutivo o de programación genética, me voy a referir precisamente a Darwin. ¿Y Darwin qué era? Pues era precisamente este señor que plantea que la naturaleza tiene una manera de funcionar y que es a través justo de lo que ocurre con un algoritmo evolutivo. Prueba y error. Antes de pasar al algoritmo evolutivo, porque tengo prácticamente unas diapositivas con relación a eso, quiero dejar esta presentación clara con relación a esta lámina de la optimización y la simulación, porque con relación a esos algoritmos que estamos viendo que son generativos y que voy a explicar en un momento más, ustedes ya tienen ahorita la base de lo que es precisamente el algoritmo y cómo teniendo esos algoritmos optimizan. Si son ustedes lo suficientemente curiosos, se podrán dar cuenta que al hacer un análisis con relación a las estructuras, haciendo este tipo de gráficas de calor, podemos comprender que podemos optimizar esos diseños en el tiempo y hacer precisamente lo que permite ese diseño evolutivo. Con prueba y error, al final del día, tener los mejores diseños y poder hacer simulaciones evolutivas eficientes. Ahora sí, voy a explicar qué es este tema. ¿Alguien tiene su audio abierto? Si es tan amable de apagar su micrófono, se lo vamos a agradecer muchísimo. Bueno, continuamos entonces con el tema Continuar. de continuamos con el tema del algoritmo evolutivo. Y en este sentido, ustedes pueden ver en el costado de la presentación una serie de geometrías. Estas geometrías, al final del día, lo que están representando en este momento es precisamente una evolución en el tiempo cada vez que yo hago una iteración. Y para ello, al final del día, voy a explicar estos términos que parecen complicados, pero que al final del día espero estar siendo lo suficientemente clara como para poder dejarles bueno, no dejar ninguna duda, por lo que les pido, me permitan un segundo para poder ponerme en este canal y continuar con el tema.
Bien, lo que estamos viendo es precisamente una evolución de una serie de geometrías en el tiempo. Entonces, voy a ir ya a la siguiente presentación y es justo lo que les estaba yo comentando con relación al tema de dónde vienen esos famosos algoritmos evolutivos. Bueno, pues la naturaleza tiene una manera de funcionar que es justo esa, a prueba y error. Y con esta prueba y error, al final del día, estos organismos que encontramos precisamente en el contexto van mutando o van cambiando conforme esa forma y el contexto lo va permitiendo. El contexto al final del día determina cuáles son las mejores formas para al final del día puedan existir dentro de un contexto y puedan ser funcionales. Lo que se pretende con esto o lo que está pasando con estos algoritmos evolutivos es al final del día retomar estas teorías darwinianas, esto que hace la naturaleza per se, que es precisamente cómo la naturaleza genera estas geometrías, de qué manera hace que en seres vivos funcionen funcionen en una cuestión, vaya, pues sí, interesante. Y a lo que voy con lo siguiente es, pues es lógico que también dentro de esto, pues entre la cuestión genética, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente la máquina aprende y en la genética, en el gen, nosotros tenemos precisamente una memoria y esa memoria lo que hace es, pues cuando nos reproducimos, pues obviamente eso es lo que va a replicarse. Entonces, a lo que voy con lo siguiente es, esto que están viendo ustedes aquí para poder explicarlo de una manera, si quieren verlo incluso matemática, es un tablero, ese es un tablero de ajedrez. La pieza que ustedes están viendo ahí es una pieza, es el caballo su movimiento es en él. No hay otra manera en la que se pueda desplazar justo en ese plano. En ese plano, ese movimiento solamente puede ser bajo esas circunstancias. Puede hacerlo a lo largo de todo el plano, si ustedes quieren verlo así, pero no pueden desplazarse de otra manera. Cuando yo hablo de un algoritmo evolutivo, lo que estoy tratando de obtener es precisamente esta información del espacio. ¿Y qué va a determinar que ese caballo se mueva de una manera o de otra? Ah, bueno, pues las fichas que estén en el contexto, ¿no? Depende de con el jugador con el que yo me esté confrontando, cómo voy a mover esa pieza y en qué momentos voy a mover esa pieza. Si yo soy lo suficientemente inteligente, voy evidentemente a guardar esta información para que esta información al final del día me diga cosas. ¿Qué cosas? ¿Cuál fue el comportamiento de esa pieza? Si lo vemos en el modelado, algo similar va a ocurrir. ¿Cómo se va a comportar esa pieza que yo estoy modelando en el tiempo? ¿Qué factores contextuales son los que van a intervenir para que mi pieza pueda ser o tener esta característica evolutiva? Pues va a ser precisamente de qué manera he realizado yo ciertos cambios a esa pieza a lo largo del tiempo. Uno de los matemáticos que empezaron con este tema, o sea, de hecho ni siquiera tienes que saber jugar ajedrez para hacer esto, fue Kasparov. Él sí era un jugador, vaya, experto en estas cuestiones, pero en realidad la gente que se dedica a hacer estos análisis no necesariamente es un experto en estos temas, porque lo que se está tratando, lo que se pretende obtener de esto es otra cuestión, que es justo la que acabamos de mencionar. Bien, lo que están viendo ustedes ahí es precisamente esto. La primera parte, no sé, no tengo cómo señalar, espero puedan ver mi mouse. Si ustedes pueden ver mi mouse, en esta primera perspectiva roja, todas estas son iteraciones en el tiempo con relación a unas formas en el espacio, que tienen que ver con una serie de parámetros. Todos estos parámetros al final del día conjuntan esta forma que estamos viendo aquí. Y en este sentido podemos ver que la primera iteración que yo generé como geometría fue esto. Cuando yo evoluciono en el tiempo con relación a una geometría diferente, gracias a la prueba y error que hubo aquí, y si la comparo, vamos a ponerle a esta roja A y a la verde que se alcanza a observar aquí B. Y si yo hago una comparación con relación a esa forma y los cambios que realicé en B, que es lo verde que están viendo ahí, voy a tener precisamente una iteración. La máquina evidentemente va a aprender de esta información y lo que va a hacer al final del día es que con cada iteración va a generar un modelo
que me permita ser eficiente en el tiempo, tal como ocurre con la cuestión darwiniana que les mostré. Y al final del día, el resultado geométrico con todas esas iteraciones es este que están viendo aquí. ¿Cuál de esos modelos es el más eficiente? Bueno, aquel que yo haya tenido la oportunidad de probar bajo ciertas condiciones, ¿cómo lo quieren ver así? En estructura, en material, en el comportamiento de acuerdo a aquello para lo que yo lo voy a utilizar. Teniendo esto claro, ahora sí podemos hablar de esta integración de la mecatrónica, la inteligencia artificial, que no es otra cosa que hablar de procesos súper interesantes que ocurren en la industria, que es CAD, diseño asistido por computadora, que es CAM, diseño asistido por manufactura, ya sea aditiva o subtractiva, y que es CAE, que al final del día son estos análisis de materiales en donde yo puedo hacer pruebas virtuales con relación a ese modelo. Y para dejar claro este tópico, voy a salirme. Arquitecta, ¿Eh? arquitecta Fátima, hay esa lámina, arquitecta Fátima. ¿Nos puede volver a repetir esas iniciales y ponernos un ejemplo en su aplicación, arquitecta Fátima, de CAD, CAM y Sí, CAM, sí, por favor? sí, de Por hecho favor. a eso iba. Si quieren, si tienen dudas al final de la presentación, con muchísimo gusto yo estaré respondiéndolas sin ningún problema. Ahorita con esta lámina nos vamos a quedar con CAD, CAE, CAM, y en este momento yo voy a dar ejemplos de lo que es CAD. CAD es precisamente todo el diseño, ¿no? El diseño asistido por computadora, que son precisamente este diseño generativo, y ahorita les voy a dar ejemplos de eso. Y también les voy a dar ejemplos de manufactura aditiva y sustractiva y precisamente de los análisis que se hacen con relación a los materiales. Y para ello, precisamente, me tengo que remitir al siguiente espacio donde ya tengo todo esto. Bien, Revit. Esto que están viendo aquí es mi página de LinkedIn por si ustedes gustan seguirme y ver de estos temas, diálogos y demás. Toda esta información me gusta a mí compartirla para que ustedes tengan, pues digo, si en algún momento quieren. Bueno, en algún momento yo compartí lo que hace Revit con... Arquitecta, yo veo que la imagen se quedó congelada. Doctora María Beatriz, me confirma, en mi pantalla la imagen se quedó congelada. Es que está en pausa. Está en pausa. Voy a compartir nuevamente. Mil perdones, voy a compartir nuevamente. No esperaba tener esta complicación, pero compartimos nuevamente. Y ahora sí, díganme si ustedes son capaces de Sí, ver sí se imagen. visualiza, correcto, sí se visualiza, Buenísimo. arquitecta. Esto que están viendo ustedes aquí es mi LinkedIn. Yo generalmente publico siempre cosas de este tipo y si ustedes están interesados en seguir con este tema, pueden remitirse ahí al link que ya les di. Con relación a este tema, vamos a ver este Arquitecta, video. por favor, discúlpeme usted, sus links de sus redes sociales, si lo puede poner aquí en el servicio de mensajería de Zoom, Sí, arquitecta, cómo por no. Nada favor, más termino arquitecta. la presentación y se los dejo a todos ustedes porque si no me enfrío. Un segundo, ahí va de nuevo. Les voy a presentar esto que hace Revit precisamente con diseño generativo y que creo que después de la explicación que he tenido la oportunidad de compartirles, ahora sí ustedes pueden tener pues una visión más clara de lo que les voy a presentar. Y esto no es otra cosa que diseño asistido por computadora con relación a inteligencia artificial, que no es otra cosa que CAD. Vamos pues. Generate and evaluate high-performing design alternatives. Until now, many generative design tools have been hard to use because they required our customers. Perdón. Generative design is a design exploration process to quickly generate and evaluate high-performing design alternatives. Until now, many generative design tools have been hard to use because they required our customers to know how to code, understand special terminology, or know how genetic algorithms work. Now you can use generative design directly in Revit to quickly generate design alternatives based on your goals, constraints, and inputs. Revit Generative Design provides a set of sample study types to demonstrate how this tool can be used to generate outcomes for design challenges. You can easily run one of the predefined studies or recipes in Revit Generative Design, such as workspace layout or massing.
Let's suppose you want to determine the best arrangement of desks in a large room. Your goals are to maximize the number of desks while also maximizing views to the outside. You may also want to minimize the distance from each desk to the nearest exit. After Revit Generative Design has completed a study, you can explore the design alternatives to find the solution that best meets your needs. For each outcome, the parallel coordinates chart highlights its input and output values. You can also use this chart to filter and prioritize outcomes by simply clicking and dragging over one or more of the columns. Another way to review and analyze outcomes is through a scatter plot. You can use this chart's options to change the criteria used for the X and Y axes and format the outcome values. Once you've selected the outcome you'd like to implement in your model, simply select that outcome and click Create Revit Elements. The design change will appear in the model immediately. As you can see, this sample study helped me arrange the placement of desks in a large office room, giving me an optimal layout corresponding to my design goals. There are two other studies or recipes ready to be used. Maximize window views. You may use this sample study type with Revit Generative Design to generate alternatives determining the best position in a room for optimal views to the outside. Three-box massing. You may use this sample study to generate alternatives for three adjacent buildings as simple masses to maximize floor area while minimizing surface area. Start using Revit Generative Design today to quickly evaluate design options and save time with automation. Bien, bueno, lo que pudimos ver aquí en este video, bueno, yo entiendo que voy a traducirlo un poquito, con este sentido de lo que ven ahí es cuando vemos todo este mobiliario, cuando vemos todos estos muebles ocupando el espacio, nosotros tenemos unas condiciones dadas de luz, de iluminación, y hay ciertas condiciones que permiten el poder tener digamos que cierto confort. Lo que permiten estos programas al final del día es eso, que a través de ciertas iteraciones y comportamientos, tanto del entorno como del mobiliario mismo, a través de cambios y a través de este análisis que se va dando en el tiempo, como lo podemos ver en los algoritmos evolutivos, al final del día vamos a obtener los espacios más óptimos que se pueda con relación a los análisis que se están dando. Entonces, ¿esto para qué es eficiente? Dentro de la arquitectura, dentro de la industria de la construcción, existe un área que se llama real estate, y el real estate no es otra cosa que la administración de edificios. Los edificios están por todos lados y alguien tiene que administrarlos. Este tipo de información es valiosa y es útil precisamente para poder tener una excelente ocupación con relación a estos edificios. Vamos ahora sí con el análisis que tiene que ver precisamente con la impresión 3D o la manufactura aditiva. Lo que les voy a presentar a continuación no es otra cosa que, digamos que manufactura aditiva. Esta es una máquina que yo adquirí hace mucho tiempo, es una MakerBot Replicator 2X, que imprime en material ABS y PLA, que son materiales finalmente aditivos, y esto es una cuestión muy, muy casera. Les estoy hablando de hace 10 años. Hoy en día, esto ya está sumamente superado, ¿no? O sea, hay cosas que son muchísimo más complejas y que son desde otra perspectiva industrial. Hay cuestiones que nos van a permitir imprimir incluso hasta material biológico. Entonces, lo que van a ver ahorita es un ejemplo muy sencillo, pero que justo requiere del apoyo del CAD, de esto que estamos viendo aquí para poder ser impreso. Voy a regresar el tema, lo voy a poner en grande para que ustedes tengan la oportunidad de revisar cómo se va editando el material conforme a un dibujo. Lo que estamos viendo ahí es una forma compleja porque es precisamente una fractal, ¿no? Dentro de los estudios matemáticos que existen con relación a las fractales, que es lo que están viendo ahí, existe un elemento estudiado que es precisamente el conejo de, ay, ahorita se me olvidó el matemático, pero el realizar o llegar a este tipo de elementos matemáticos no es cosa sencilla, y para poderlos imprimir también es una cosa compleja.
¿Por qué? Porque lo que están viendo ahí, que son precisamente esos extrusores que se mueven precisamente en el plano, dentro de las X, las Y y las Z, el hecho de que tú no seas capaz de dibujar con toda claridad un elemento como este, al final del día tendrás problemas de impresión. Y en esa máquina, en este tipo de máquinas que son caseras, justo ese es el reto, cómo poder desarrollar piezas que sean complejas en su estructura y que al final del día te permitan, pues poder, trabajar con ellas. Por eso es muy importante que tú seas capaz de comprender todas estas técnicas de diseño, asistido por computadora y que tienen que ver justo, ¿no? Con esto, ay, perdón, es que se me está acabando el timing aquí, que tienen que ver justo con este rollo de, de poder imprimir, ¿no? El hecho de poder saber cómo ajustar esa malla que conlleva a la producción de un modelo, te permite no tener justo estos errores que de repente se van a ver por ahí. Entonces, bueno, ahora, con relación a, vamos a ver aquí qué les puse. Esperen un segundo. Les tenía preparado lo siguiente y es justo, espérame, okay, sí. Ok, algo que me gusta mucho de las personas que se dedican justo a desarrollos como estos y que son capaces de entender lo importantísimo que es que tanto profesionales como estudiantes como académicos sepan de este tema es cuando abren esta información al público, cuando no son celosos de ella, porque saben lo importante que es en el futuro el tener conocimiento de esto y justo se crean grupos en los cuales, bueno, pues se intenta hacer comunidad. El hacer comunidad es fundamental en esta era de las tecnologías cognitivas, porque al final del día rebasan, y créanme que cuando estamos hablando de, no sé, yo me acuerdo hace 10 años estábamos hablando de las patentes. Bueno, ya en este momento ya no te lo permite el contexto porque a lo que voy con los siguientes, bueno, se seguirá haciendo, pero no debería ser así porque esto está rebasando, ¿no? O sea, yo le estoy hablando de algo, la verdad, bien básico, ¿no? Hay cosas muchísimo más complejas. Y a lo que voy con esto es importante que exista la comunidad, que exista la difusión, que exista la gana de compartir esto, porque al final del día yo solamente soy una portavoz de esto, ¿no? Las personas que desarrollan esto pues, son personas sumamente inteligentes que al final del día están, creo que sí, preocupadas porque todos tengan esta información y puedan realizarlo. Entonces, en este sentido, si ustedes quieren practicar con relación al diseño paramétrico, yo les dejo aquí esta página que se llama Big Graphy. Big Graphy no es otra cosa que precisamente el poder practicar a través de este tipo de cuestiones de comunidad que te permite generar este tipo de modelos a través de eso. O sea, el programa, se los voy a mostrar aquí, es intuitivo. Intuitivo en el sentido de que, bueno, pues vas a tener que analizar estos parámetros, ¿no? Y aquí creo que también me encanta porque justo cuando las personas dicen, oye, ¿y las matemáticas para qué te sirven? Bueno, pues ya vieron para qué no sirven, ¿no? O sea, justo dentro del diseño, los arquitectos, los diseñadores y todas las personas que pensaban que dentro del área creativa se quitaban las matemáticas de encima, pues no. O sea, resulta que existen y persisten. Entonces, en este sentido, el poder analizar todo este tipo de parámetros que estamos viendo aquí, o sea, en este sentido, por ejemplo, es de qué manera lo vas a imprimir. STL es precisamente es un formato en el cual se imprimen o se guardan los elementos. Pero aquí vamos a ver, por ejemplo, una serie de variables, seno, coseno, todo esto constituye geometrías. Todo eso constituye geometrías. Entonces, creo que ya estamos viendo la complejidad de la que estamos hablando en estos tiempos. Y podemos ver precisamente una serie de listas, una serie de sets que nos van a permitir generar geometrías complejas, ¿no? Y hacer el análisis de esto, el poder practicarlo, el poder estar en contacto con ello, pues te va a permitir generar objetos y que tú te instruyas, porque es necesario que todo profesional, sobre todo en las partes creativas, ingenierías y lo que sea, tenga esto claro, ¿no? Y a mí lo que más me preocupa al final del día son comunidades como la mía, que pues no necesariamente
pues tenemos la oportunidad de estar siempre en entornos en los que podamos pagar por ello, y el que haya o existe este tipo de información, a mí me parece formidable porque son elementos básicos que al final del día le permiten a cualquier estudiante profesional o persona que esté interesada verdaderamente en esto, poder desarrollarlo. Ahora bien, lo que vamos a ver en este entorno, que es lo que les voy a presentar aquí, al final del día esto deviene acá, y quiero decirlo que esto está súper mal hecho, o sea, es una prueba nada más, ¿eh? Todos estos elementos, todos estos elementos que estamos viendo aquí, y esto es quizá por lo que a esto se le llama intuitivo, ¿no? Porque pues nos permite al final del día ciertas superficies, ciertas curvas y ciertos puntos, ir uniendo con todos estos elementos que les llamamos parámetros y que ya les dije que son parámetros, una variable. Y entonces uno obviamente va a tener que entender cómo funciona la geometría paramétrica para poder desarrollar todo esto que están viendo aquí. Al final del día, el constructo de esto, pues es llegar a elementos como esto que estamos mostrando aquí en una perspectiva, ¿no? Yo aquí les presento varios elementos que evidentemente esto se puede rotar, se puede girar, puede haber una serie de perspectivas muy interesantes. Partimos de una geometría básica que son estos elementos que están viendo ahí abajo, son una serie de cuadros concéntricos, y al final del día, pues si lo vemos en tridimensionalidad o le generamos una serie de variables o de parámetros, pues podemos tener elementos como este, ¿no? Ahora puede haber ciertas uniones, en fin, pero el practicar con esto, al final del día a ustedes les permite pues tener esta oportunidad de poder pues empaparse de este tema. Y ahora sí, yo ya hablé demasiado, hasta aquí, y bueno, nada más como para pues si ustedes en algún momento quieren seguirme o tener esta oportunidad de poder hacer contacto en algún momento y seguir abrevando de estos temas. Yo me llamo Fátima Barrera, este es mi Linktree, o sea, es https, dos puntos, diagonal, diagonal, Linktree, Fátima Barrera, y les voy a compartir esto por vía Zoom. Un segundo, perdón. Y ahí vienen todos mis contactos. Entonces, chat, ok. Y, híjole, no sé si lo esté, sí, ahí les va, ahí está. Bueno, ahora sí, dejo de compartir y yo voy a estar súper atenta a lo que ustedes me quieran preguntar, cuestionar. Y yo espero haber sido clara, no haberlos mareado. Muchísimas gracias. Ay, veo una Arquitecta, palmadita. Muchas gracias, Walter, de arquitecta, Dios. arquitecta Fátima Barrera. eh, Maravilloso el trabajo que usted hace. Muy, muy, muy bonito, muy hermoso. Eh, a veces se requiere de tener de cierta infraestructura de equipos, de computadoras, de laptops, para podernos acercar al trabajo maravilloso que usted nos ha mostrado el día de hoy. Y a veces se requiere democratizar de que en todos los hogares del mundo se debiera tener un buen equipo. Lo que sí le consulto y le hago la pregunta yo, arquitecta. Un estudiante aquí en el Perú, después de terminar secundaria, primer año, segundo, tercero, cuarto y quinto de secundaria, y le llama la atención todo este campo de formación que usted ha tenido y la experiencia industrial, no solamente en México, yo creo que incluso en otros países, usted, arquitecta, ¿cuál sería la recomendación para nuestros jóvenes en Lima, Perú, que van terminando secundaria y que aspiran a ir a un instituto, una escuela, una universidad para formarse? E incluso la posibilidad también, ¿no? De que hoy en día el Internet, la web, permite que hay cursos en línea, comunidades en línea y que ellos puedan aprender. Pero ¿cuál sería el consejo de usted, arquitecta, a un joven que está entre 15, 16 y 17 años, un poco para que siga los caminos, los estudios que usted ha tenido en su etapa de formación, arquitecta? Nosotros aquí trabajamos, en el Perú hay una realidad que se trabaja, pero ya esto es a nivel de institutos, esto es a nivel de universidades,
institutos tecnológicos, universidades de ingeniería. Pero usted, arquitecta, con toda esa experiencia, ¿cuál sería la recomendación, los consejos para los jóvenes que se van a iniciar en este campo? Eso, Bueno, arquitecta. si son jovencitos de entre 14 y 15 años, de verdad, en toda Latinoamérica es muy importante que se entienda esto. Yo creo que todavía no ha llegado no nos ha llegado el trancazo y espero no nos llegue, pero previo a eso, yo a través de esta plataforma y a través de estos diálogos que entablo, sí me gustaría dejar por lo menos en este discurso el que se entienda que es muy importante que cuando estamos hablando de tecnologías cognitivas es fundamental que se entienda precisamente de dónde viene esta información. Si tú tienes entre 14 y 15 años, si eres una persona lo suficientemente curiosa, ya la armaste. O sea, ¿me entiendes? Porque hay muchos niños de 14 y 15 años que ahorita están distraídos con temáticas que desafortunadamente, eh, pues a lo mejor no deberían de estar dentro de su contexto o no deberían de estar dentro de su edad. Y pasa mucho justo en países en desarrollo como el nuestro, como la TAM en general, en donde es fácil distraerte con temas muy banales, pero que es muy perjudicial al final del día, porque cuando llegas a la adultez, al final del día, ahí es donde está el problema, donde radica el problema. Y lo importante es ahorita que si tú tienes entre 14, 15 años, eres una persona súper curiosa y estás interesado en estos temas, sí, es necesario tener equipos de cómputo. Yo estoy de acuerdo. Personas de escasos recursos probablemente no tengan el equipo. Pero ¿cuál es una de las ventajas y justo del software que les acabo de mostrar? Que este software te permite hacerlo desde la nube. O sea, muchas de estas cuestiones ya nada más es conectarte a tu teléfono, conectarte a una máquina en un café internet si así lo deseas y aprender. Sí me explico, o sea, picarle lo más que puedas porque generalmente este tipo de software pues son intuitivos. Ahora, con relación a este tipo de conocimiento, si tú eres lo suficientemente curioso, te darás cuenta que hay conceptos que probablemente no comprendas, pero si los googleas, los encuentras. O sea, hoy en día ya no se permite el decir que no existe la información en un teléfono celular o que no esté esa información en nuestras manos. Más bien lo que debe existir es el ejercicio de no quedarte con la duda, ¿no? Es decir, tengo una duda, voy y la resuelvo. ¿Dónde? Pues en San Google, ¿no? Las fuentes, bueno, pueden ser diversas, ¿no? Uno aprende que hay fuentes que son más interesantes que otras, pero lo vas aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Al final del día, el hacer ese ejercicio te va a permitir entender esa parte. Ahora, esto no solamente entra de la voluntad de un chiquito de 14 y 15 años, sino entra de todos como sociedad y de todas las instituciones que componen a todos los países en Latinoamérica, en donde tienen que comprender que si lo que esperan en algún momento es tener mano de obra cualificada y gente que esté interesada en continuar profesionalizándose, es importante que se difunda la educación, es importante que se difunda todo tipo de cuestiones que justo al final del día puedan cubrir con los requerimientos que se van a necesitar en un futuro. Entonces, el hecho de que instituciones estén involucradas en esto permite al final del día hacerlo mucho más fácil para todos. Entonces, no hay pretexto. Empresas como Cisco, por ejemplo, y eso es para toda Latinoamérica, si tú te metes, hay cursos gratuitos de Big Data, hay cursos gratuitos, obviamente a cierto nivel, ¿no? No les voy a decir qué son los cursos que a lo mejor está esperando el doctor, no, o sea, son cursos básicos, pero que con esos elementos básicos tienes lo suficiente como para poder tener aprendizaje. Creo que sí hay empresas interesadas en que al final del día la información llegue a todos. Creo que sí, también hay instituciones, yo creo que a nivel Perú, a nivel México, que sí están interesadas en difundir precisamente esta información. Ahora, yo no voy a mentir que justo cuando pues estamos cuando te toca luchar la vida, te toca luchar la vida, ¿no? Entonces, cuando estás en modo difícil, pues no te queda de otra. O sea, seguro va a haber muchos, digamos que, obstáculos en tu camino, pero tú nunca debes perder el objetivo y debes entender que eso es así y al final del día, yo creo que cuando te toca luchar la vida, no estás para ser feliz, sino para ser fuerte mentalmente. Y en ese sentido,
si tú tienes esa ambición, si tú tienes esas ganas de poder abrevar de esos conocimientos, créeme que hoy existe toda la oportunidad que yo no tenía hace 20, 30 años. O sea, hoy en día está ese aparatejo que se llama Wi-Fi, que se llama celular, y que lo que te pide es que no le pongas un TikTok que no sea a lo mejor a personas que difunden ciencia, sino que le pongas un TikTok, perdón, que no sean que difunden bailes y eso, ¿no? Sino que sea un TikTok verdaderamente educativo o que te metas a información que verdaderamente sea beneficiosa, porque cuando eres jovencito, todo tiene una etapa y se acaba. Entonces, mi consejo para estos chiquitos es, primero, pues sí, que si está la gana está bien, pero que no nada más es de los chiquitos, es también de las instituciones y también de las familias, también de todos, de estar atentos, porque es importante. Hoy en día la gente está decidiendo arbitrariamente volverse un idiota y eso está mal y es peligroso. ¿Por qué se ríen? Arquitecta, ha dicho palabras sabias, este consejo para los jóvenes. Luego vamos a poner el video en nuestro canal y la vamos a compartir por 7 días de este trabajo maravilloso de la ponencia que usted está realizando. Arquitecta, en sus estudios ya profesionales de arquitectura, en sus estudios profesionales de mecatrónica, para el público que está en estos momentos en el Zoom y luego los que van a entrar por nuestros canales de YouTube y en las redes sociales, que vamos a compartir el video, ¿qué papel jugó las matemáticas en el estudio, en el aprendizaje? Y ahora, ¿no? Usted ya con mucha propiedad, con mucha autoridad, con mucha experiencia dentro de lo que vendría a ser la utilización de estas herramientas de inteligencia artificial. ¿Qué papel jugó las matemáticas, arquitecta? Fue un arduo ejercicio, yo no les voy a mentir, o sea, prepárense para sentirse tontos, prepárense para sentirse idiotas, o sea, prepárense para saber que están adquiriendo algo nuevo y que es mentira, o sea, es mentira que yo todo lo que desarrollé ahorita con una facilidad, pues no me costó trabajo hacerlo, o sea, la gente tiene que entender que el error existe. Y justo este diseño generativo nos lo dice. O sea, yo no llego a un mejor modelo y la naturaleza no llega a un mejor modelo si no existe un error. O sea, no puedes llegar a un mejor resultado si no enfrentas tus errores. Enfrentar el error en matemáticas o en cualquier área es beneficioso. O sea, nadie nace sabiendo nada. Yo no nací así, o sea, lo desarrollé. Hay personas que ya vienen con esas características cognitivas, pero son un grupo muy pequeño. La verdad es que la mayoría, si no es que todos, tenemos que desarrollar. Y viene precisamente con este tema intuitivo, de qué te gusta, de hacer una elección consciente de qué es lo más beneficioso para ti. Esto no implica que pues obviamente no pruebes obviamente todas las experiencias que existen, pero que hay experiencias que son más significativas y beneficiosas al final del día y que tienes que aprender a sortear eso, o sea, tienes que aprender a sortear eso porque justo, ¿no? O sea, creo que en la TAM nadie la tiene fácil y todos están al final del día tratando de echarle ganas a la vida. Y a lo que voy con esto es, si tú estás interesado en aprender mates, o sea, ten en cuenta que te vas a enfrentar a cosas que, pues a lo mejor no tenías el ejercicio de hacer con continuidad, pero que si tú persistes y continúas, al final del día vas a tener precisamente esto que yo ya desarrollo con muchísima facilidad. Pero porque me enfrenté precisamente al error, no le tuve miedo, lo abracé y no le permití a nadie hacerme sentir estúpida con relación a lo que yo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque así es como aprende la naturaleza, ya se los demostré y Darwin lo dice y el algoritmo evolutivo lo dice. Entonces, al final del día, lo único que tú tienes que entender es que tienes que abrazar el error, que te vas a sentir tonto más de una vez y que justo que los profesores que enseñan este tipo de materias deben de ser un poco más, ay, ¿cómo podría decirlo yo? Un poco más, Elegantes, ajá, no sé, tolerantes. sí, más tolerantes, o sea, aprender que justo lo que Sencillos. lo hacen con mayor facilidad ellos porque lo aprendieron, o ya llevan muchos años, entonces cuando son jovencitos, pues es lógico que a lo mejor hacer una ecuación sea difícil, una cuestión algebraica sea difícil, ¿no? Hay cosas que para mí aún son difíciles, pero si quieren que les diga a lo mejor
¿Cuál es el secreto de las mates para poderlas entender, comprender y amar y abrazar? Es cuando las entiendes desde la cuestión filosófica. Porque las mates no crean que nada más es resolver la más B, no, no, hay Arquitecta, usted acaba de afirmar algo contundente, arquitecta, maravilloso lo que acaba de decir, el camino de la filosofía, de la epistemología, de la lógica, para llegar a ese monstruo de las matemáticas. Y eso es exacto. lo que no entienden, eso es lo que no entienden. Entonces yo sí creo, soy una fiel creyente de que cuando tú entiendes por qué se están realizando esas ecuaciones, de dónde vienen, o sea, cuál es el conocimiento, te vas a quedar enamorado. O sea, no hay manera de no amar las matemáticas cuando entiendes qué es lo que están explicando y qué cosas abstractas del universo están entendiendo. En ese sentido, tú te vuelves aún más curioso porque estás entendiendo tu contexto. Y sería muy triste que tú terminaras tu vida útil, murieras y no supieras qué fue lo que te contuvo, o sea, qué es todo esto. Entonces, yo creo que primero es ese, el ejercicio filosófico de lo que hablan las matemáticas y posteriormente los ejercicios que demuestran precisamente esas abstracciones. Esa respuesta genial de los pasos de la lógica, de la filosofía, de la epistemología, aquí en Lima, Perú, eh, en Amazonas, donde encontramos los libros del pueblo, tenemos eh, el libro de lógica y el libro de filosofía de Francisco Miro Quesada Cantuarias y de Augusto Salazar Bondi. Y no me van a dejar mentir los que me acompañan, a un sol. Los dos los compramos a 2 soles. Oiga, lean los que van a entrar al mundo de las matemáticas esos 2 primeros libros. Y luego un buen libro de introducción a la filosofía. Por favor, el aprendizaje del edificio maravilloso de las matemáticas, de todas esas disciplinas propiamente, los vamos a empezar con un estudio teórico, con un estudio práctico, con un acercamiento desde el hogar, el modelamiento, el aprendizaje, la socialización, la culturización al mundo de las matemáticas, viene en casa, con papá, con mamá, con los hermanos, con los integrantes de la familia, porque en la escuela, en el colegio, solamente complementan lo que nace en tu hogar. Si en tu hogar estudia las matemáticas, te da por entrar a la lectura, empezar a acercarte a manejar programas de diseño, programas con herramientas de inteligencia artificial que todos están hasta en un celular. Entonces, por favor, lo que usted acaba de decir, doctora, genial, maravilloso. Y esa palabra maravillosa, error, cambio y evolución. Debemos entender que nosotros estamos en constante transformación, desarrollo, adaptación, cambio, y que si esto los jóvenes que están terminando secundaria lo inician desde muy temprano, formaremos una generación de jóvenes que van a abrazar estas herramientas y van a poder hacer cambios y transformaciones. Muy maravilloso su intervención. Usted tiene formación eh, filosófica desde el campo de las ciencias de la complejidad por su tesis de maestría y doctorado en inteligencia artificial. ¿Correcto, arquitecta? Es de maestría, yo todavía no adquiero el doctorado. En mi tesis de maestría planteo precisamente cuestiones que tienen que ver desde la filosofía, porque en el ámbito de la arquitectura, donde yo desarrollé este tema, justo el taller donde estaba era muy, muy filosófico, pero si soy honesta, el hecho del aprendizaje de la filosofía viene por cuestionamientos propios del ser. O sea, siempre me he cuestionado precisamente qué soy, ¿no? Y en esas preguntas que son fundamentales, o sea, pues te llevan a un montón de temas, ¿no? O sea, no voy a negar que es una persona, pues sí, que pues tiene cuestionamientos que a lo mejor, no sé, yo creo que todos los tienen, pero algunas veces las personas llegan a matar ese tipo de preguntas con las respuestas que pueden obtener a lo mejor del contexto. Entonces, pues creo que yo nunca dejé morir mis cuestionamientos fundamentales y
hice el ejercicio siguiente, que es responderme. Y para responderte cuestiones fundamentales no hay nada más interesante que la filosofía, que al final del día pues te responde, pues yo creo que pues todo tu contexto. Entonces, es un error de verdad de hoy en día, de nuestro contexto, el que si existe dentro de la academia una nula formación filosófica, lo que estás haciendo con el ser al final del día es precisamente esta, la consecuencia, que la gente deliberadamente decida volverse idiota. O sea, porque es deliberado. O sea, al final del día, les voy a dar un ejemplo. Yo, esta máquina, justo cuando nosotros nos relacionamos con la máquina, interaccionamos con ella en relación al Internet, por ejemplo, nos recomienda qué ver, o sea, y porque ahí están los algoritmos, ¿no? Al final del día, basura entra, basura sale, depende de lo que tú estés pidiéndole a esa máquina que te dé, pues te va a dar basura. Yo no voy a negar, ¿no? Que exista al final del día, pues sí, una serie de perfil para cada individuo con relación a lo que va a ver, ¿no? Nulamente a mí me aparecen, pues, cuestiones a lo mejor, pues, que no busco, ¿no? Ahora, en alguna ocasión me dio por estar scrolleando, porque pues bueno, tengo redes sociales, ¿no? Y dentro de ese scrolleo estaba yo viendo una disputa entre hombres y mujeres, porque ahora les dio por pelearse. Entonces, ya a mí eso me parece muy primitivo, ¿no? Pero había una disputa entre hombres y mujeres en donde obviamente sentaban a unas chicas que pues se dedican a esta cuestión del OnlyFans, ¿no? Y estaban estos otros chicos que verdaderamente pues también poca formación tenían, ¿no? Y la discusión era una discusión que yo desde mi perspectiva la sentía muy idiota, porque uno recriminaba a la otra, le decía a las chicas, es que tú no necesitas hacer nada como más que estar guapa para que te suban a un yate y en ese yate, bueno, pues te vaya a todo dar, ¿no? O sea, y el otro, bueno, la respuesta de él es que a mí me cuesta más trabajo, como yo soy un hombre, para llegar a esos sectores, pues yo tengo que al final del día, pues no sé, lucharla más. En esa disputa, lo que yo veía es precisamente una ignorancia completa de cuestiones fundamentales, porque si al final del día te estás basando en cuestiones banales como es una cuestión económica y tú decides obtenerla de esa manera, o sea, el decir que una chica se dedique a este tipo de cuestiones, pues no está mal ni bien, es su vida, ¿no? Al final del día, pero su moneda de cambio es otra. ¿Cuál es su moneda de cambio? Su juventud, ¿no? El hecho de que sea jovencita es primordial para este tipo de depredadores. Que sea jovencita, que al final del día no tenga escrúpulos o por lo menos no tenga esa sensación de remordimiento con relación a lo que sea que esté haciendo. Y el otro, pues al final del día, pues tendrá que hacer, no sé, cuestiones a lo mejor, pues sí, como arrastrarte para ver si puedes tener ahí un espacio en ese yate. Entonces a lo que voy con lo siguiente es, la discusión no estiva entre si estas dos personas estén peleando porque son hombres y mujeres y sus privilegios son distintos, sino en preguntarte, ¿por qué un señor en un yate está manipulando que dos personas en este sentido se estén sentando aquí a discutir una cosa que es tan tonta? ¿No? O sea, pues a mí me parece muy tonto. A mí me parece muy tonto. La moneda de cambio es diferente para cada una de esas personas. Y esos son el tipo de discusiones que existen hoy en día con relación a lo que yo creo que mucha gente puede ver. Y a lo que voy con lo siguiente es, cuando tú intentas hacer una división en cualquier parte, cuando tú intentas dividir a las personas, lo que vas a obtener son cuestiones, pues, verdaderamente desafortunadas. O sea, verdaderamente desafortunadas, porque no hay punto de comparación. O sea, yo obviamente no voy a estar sentada en esas mesas para poderle decir al otro troglodita que está equivocado, ¿no? Y que está viendo las cosas en ese sentido. Y esto es lo que pasa con múltiples personas. Son muchas personas las que deliberadamente desconocen preguntas fundamentales. ¿Qué son? ¿Qué hay? ¿Quiénes son? Y al desconocer esta parte filosófica, pues es evidentemente que se van a estar peleando por cosas verdaderamente ridículas. Arquitecta Fátima Barrera, usted es una dama que puede filosofar, posee una actitud científica, es irreverente y rompe esquemas.
Cedo la palabra a la doctora María Beatriz Cerdán Flores. Qué importante el papel de las damas y de las mujeres en esta revolución de la inteligencia artificial después de este despertar del chat GPT, ¿no? Cedo la palabra a doctora María Beatriz Cerdán Flores. Muchas gracias, doctora Daniela Valpartida. Realmente la arquitecta Fátima hace algunos minutos decía, creo que estoy causando una sonrisa, ¿no? En algún momento con algunas frases muy contundentes que ha dicho. Y creo que las sonrisas se esbozan en nuestros rostros porque la confrontación con verdades monumentales que ha dicho, pues afloran justamente una reacción, digamos, evidente, ¿no? Que creo que algunos le hemos plasmado como una sonrisa. En mi caso, confrontarme con frases tan reales, realmente me han hecho sonreír porque me han llevado a escenarios de mi vida y a escenarios de vida ajena, ¿no? Que uno expecta como tercero, y realmente uno contrasta y dice, qué grandes verdades, ¿no? Qué grandes verdades. Eh, sí, de la disertación de la arquitecta Fátima Barrera, hay una frase que me llama a la reflexión, al punto del tema que ella ha expuesto. Las tecnologías cognitivas, ha dicho, tienen que tener un contenido ético para poder alcanzar la eficiencia que traiga bienestar, ¿no? Entonces, ella está poniendo mucho énfasis en ese contenido ético que rebalsa cada actividad humana, que rebosa cada actividad humana. En este caso, obviamente, en el aspecto del diseño, de la arquitectura, del diseño asistido con inteligencia artificial y de todas las maravillosas aplicaciones que este puede tener en la carrera. Nos ha hablado de modelo y diseño, de visualización y presentaciones, de optimización de procesos, de análisis de datos, muy relevante, todos ellos en la arquitectura, que precisamente ayudan a poder tener una optimización de todos estos procesos, de todas estas actividades, de todas estas aplicaciones de la inteligencia artificial. Sin embargo, también yo quisiera preguntarle a la arquitecta el balance, ¿no?, de este bienestar con aquellas cuestiones inherentes al diseño mismo, las habilidades y destrezas del arquitecto. Cuando hablamos de estos sistemas inteligentes, de estas inteligencias aplicadas a diseño de arquitectura, pudiera de pronto generarse, me quiero poner en el papel de un arquitecto, de un estudiante de arquitectura, una cuestión relevante, cómo podríamos de alguna manera afiatar, asegurar que no se pierda la creatividad, ¿no? El proceso creativo, la habilidad y destreza que es sumamente singular, ¿no?, subjetivísima de cada uno, porque desde mi punto de vista ustedes son unos artistas. Yo tengo un hermano que es arquitecto, y cada uno de ellos, en cada uno de sus diseños, en cada una de sus propuestas, en cada uno de sus proyectos, es como una huella digital, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos asegurar o qué podemos decir respecto de este impacto en la capacidad del pensamiento crítico, de esa intuición, o cuando estás generando un proyecto, de poder como arquitecto, como humano, hallar la necesidad de tu cliente, ese juicio subjetivo que tienen, muy particular? ¿Cómo impactaría, ¿no?, la utilización de estas herramientas de inteligencia artificial en ello?
yo le pregunto porque cuando analizamos en mi carrera cuál es el impacto de la IA en algunas cuestiones inherentes al derecho, ha habido una frase, una acotación de Atienza, que es un representante, ¿no? de nuestra comunidad jurídica muy intenso, muy vibrante. Y él dice, pero ¿de qué se preocupan? Ahora ustedes se van a abocar a lo complejo, a lo excelso, van a ser más excelsos, más especializados, porque aquello menudo lo hará la inteligencia artificial. Entonces, eso me consuela en algún temor que tuve alguna vez y me hace abrir la mente para transitar hacia un nivel más elevado del pensamiento crítico dentro de mi carrera. Entonces, en ese mismo sentido, yo le hago estas acotaciones para que pueda usted generar el comentario pertinente respecto de este, de repente, temor a la pérdida de creatividad, de las habilidades, destrezas de los arquitectos, esa capacidad de pensamiento crítico, intuición, eh, habilidad para hallar qué necesidades tiene el cliente, analizar el contexto, porque esas necesidades fluyen de una también del manejo de espacios, del contexto social, del tema económico, todo ello, ¿no? Entonces, eso número uno. Y lo otro es, eh, usted habló de la complejidad de uso. Todo esto es muy bienvenido, pero hay complejidades de uso. Yo acaso acuso una de tipo generacional, es decir, el arquitecto que no esté familiarizado con esto, de pronto va a hallar una complejidad de uso y definitivamente va a generarse una barrera que difícilmente va a poder remontar, porque esto es galopante y no lo detiene nadie, ¿no? Entonces, y obviamente las limitaciones económicas que importan estas nuevas realidades con el advenimiento de las tecnologías cognitivas. Esas serían mis dos preguntas. Simplemente al final, recalcar algo que ha dicho brillante, ¿no? Para ser feliz, no todos tienen que ser felices en un determinado momento de su vida, sino que ser fuertes mentalmente, ¿no? Eso se llama resiliencia. Usted ha dicho seamos resilientes, ¿no? Sí. Y lo otro es que se preparen para sentirse idiotas cada vez que uno aprende. Y eso es fantástico, porque nos llama a la humildad. Los que somos científicos, amamos la ciencia desde nuestras disciplinas y desarrollamos investigación, necesitamos sentirnos idiotas siempre, porque debemos ser constantes aprendices y no olvidar la humildad. Y algo que también ha dicho, que es maravilloso, pero yo vengo de un entorno matemático, en realidad me gustó las ciencias jurídicas porque yo creo que tengo una misión que debo de cumplir, pero vengo de un contexto matemático. Y lo que ha dicho es cierto, ¿no? Eso me repetía mi padre siempre, que la matemática te ayuda a entender la vida, ¿no? A entender lo que ves y a entender lo que eres. Aquí, en este Instituto de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, hemos tenido entrevistas con médicos, con arquitectos, con ingenieros, con abogados, con educadores, y todos ellos, de alguna u otra manera, nos han llevado a pensar que los modelos matemáticos y las matemáticas están presentes en nuestra vida, si nos los han demostrado, como el día de hoy, y que el estudio en edades tempranas de las matemáticas nos ayuda a comprender el mundo, pero también a comprendernos. Muchas gracias, arquitecta. Le traslado las preguntas en todo caso, muy amable. Gracias. Muy interesante todo lo que nos acaba de decir, doctora. Yo coincido mucho con usted en esta parte y creo que aquí es donde ya voy a desarrollar precisamente la respuesta a la primera pregunta. Y esto viene junto con pegado con dos poderosísimos personajes dentro de la industria de las tecnologías cognitivas que estaban teniendo precisamente un diálogo muy interesante en cómo
y de qué manera ahora se tiene que educar precisamente a los profesionales. Y por educar a los profesionales estoy hablando de generaciones de pequeños hasta los más adultos, ¿no? Y aquí viene este debate con relación a este tema, porque yo lo que escuché al final del día me pareció también un poco contrastante, ¿no? Porque al final del día dije, bueno, a ver, les explico cómo está el tema, ¿no? Como para que ustedes se empapen de esto. Lo que se decía en esa discusión era lo siguiente, es, dado que estamos en este tema de las tecnologías cognitivas, un ser humano no puede ser, pero para nada igual a la máquina. O sea, esto aseveraba uno de estos hombres. No puede ser igual a la máquina, o sea, cualquier desarrollo que tenga que ver con análisis lógico de cuestiones matemáticas, etcétera, etcétera, jamás va a poder ser igualado a la máquina. Y en este sentido, él decía, hoy en día se siguen todavía educando a los chicos con relación a un valor numérico 10, 9, 8, tal, 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 ¿no? Y entonces él aseveraba que a lo mejor lo más importante era que las personas comenzaran ahora con relación a estas tecnologías a poder ser más creativos, más tal. ¿Cuál es mi contraste? O sea, ¿qué es lo que yo pienso de esto que escuché, ¿no? Y se los comparto, ¿no? Cuando yo escuché a este señor decir esta parte, dije, bueno, si hoy en día deliberadamente la gente está decidiendo ser idiota, me pongo a pensar qué pasaría si toda esta responsabilidad del hecho de poder generar ciertas habilidades lógicas dentro de cualquier ser humano, su propia cognición, se la cedo completamente a la máquina, creo que estaría yo en un error, porque no sé, puede ser que pase como lo de la calculadora, ¿no? Que al final del día a lo mejor el que yo elaborara una serie de desarrollos aritméticos como son una suma, una resta, una multiplicación, puede ser algo, pues ya innecesario porque pues tengo una calculadora que lo resuelve todo. Pero eso al final del día creo que nuestra agilidad mental sí lo resiente, ¿no? O sea, o sea, nuestra cognición, que es precisamente la homologación de estas tecnologías cognitivas y que tienen que ver precisamente con todo lo que ya les estoy enseñando, es justo un espejo de lo que es un ser humano, ¿no? Dentro de la cuestión cognitiva. Ahora, el alcance que existe con relación a las ciencias cognitivas hasta este momento creo que es todavía, todavía limitado. No lo sé, ¿no? No lo sé porque pues, no estoy dentro de los centros de investigación de Google, no estoy dentro de estos centros, en donde se desarrollan este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, lo que sí soy muy consciente es que pasado, presente y futuro ocurren en este lugar y que sí, muy seguramente en este planeta hay personas que están viendo otros temas que probablemente yo desconozco, ¿no? Pero en este sentido me pongo a pensar, si estoy hablando que las ciencias cognitivas dentro de la tecnología son un espejo mismo de lo que es un ser humano, yo deliberadamente no le daría ese poder completamente a la máquina. Es decir, yo necesito de esta parte lógica porque por algo tengo dos hemisferios del cerebro, ¿no? Por algo se necesita esta parte cognitiva y lógica y por algo se necesita esta otra parte creativa, de la imaginación, de la emoción. Nuestro cerebro, nuestra biología, es una biología que justo es la mejor, ¿no? ¿Y cómo se los demuestro? Pues por este tema de la cuestión evolutiva. Hasta ahorita, el ser humano o la cuestión evolutiva del ser humano es perfecta, ¿no? Porque, bueno, no ha habido que alguien tenga tres brazos o que, o sea, seguimos igual desde hace no sé cuánto tiempo. Entonces, a lo que voy con lo siguiente es, no se puede permitir que deliberadamente tú cedas toda tu cognición a una máquina por mucho que pueda hacer por ti. Porque es bien cierto que hay ciertas condicionantes que ahora están aplicando con todo lo que ves. Exacto, o sea, no me preocupa que me recomienden, pues no sé, la crema o que me recomienden la ropa o que me recomienden un aparato electrónico. No, lo que me preocupa es que quieran generar de mí un perfil que al final del día mi biología, mi cerebro es muchísimo más complejo que eso y requiero de absolutamente todos los conocimientos. No me puedo sesgar, o sea, no lo puedo sesgar. Es cierto, es importantísimo ser una persona creativa
imaginativa, pero es peligrosísimo caer en temas en donde la imaginación se exacerbe. Y yo lo veo, por ejemplo, hace poco estaba viendo personas que decían, ay, oye, las piedras tienen no sé qué poder mágico y curativo, hablando de la cuestión de los cristales y esta onda en donde yo de repente digo, ¿por qué la gente deliberadamente quiere volver al medievo? O sea, no lo entiendo, no lo entiendo. O sea, desde mi perspectiva es, no comprendo por qué las personas hoy en día deliberadamente quieren volver al medievo. Si hubo un tiempo en el que cuando estamos hablando de la cuestión alquímica, ¿no? Y había este tema de pues cuestiones esotéricas, mágicas, cómicas y musicales, hubo un tiempo en el que precisamente nuestra parte lógica tuvo que discriminar de entre lo de, mira, ya te volaste la barda, hermano, o sea, esto no es cierto, ¿no? O sea, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y se convirtió en química. Entonces, a lo que voy con lo siguiente es, yo no entiendo por qué ahorita las personas deliberadamente quieren volver otra vez a esa época en donde ya se había discriminado esta cuestión. O sea, donde ya llegamos a un momento en que dijimos, a ver, hasta aquí, ¿no? O sea, esto sí, esto no. Esto puedes seguir creyéndolo, claro, pero es una creencia. Esto sí aplica, esto no. Entonces, con las cuestiones cognitivas de la máquina es exactamente lo mismo. Yo no le puedo ceder mi libre albedrío a una máquina. O sea, no. ¿Y por qué sé que no puedo hacer eso? Pues porque soy un individuo, porque necesito de muchísimas cosas a la vez. Porque ahorita, justo, cuando yo les estoy hablando de arquitectura, les estoy hablando de matemáticas, les estoy hablando de términos físicos, o sea, ¿por qué? Pues porque se requiere absolutamente de todo para poder configurar lo que sea, pues porque así funciona nuestro cerebro. Entonces, cuando este señor agarra y dice, oigan, bueno, yo creo que ahorita los niños nada más hay que educarlos en la cuestión creativa, yo creo que no. ¿Por qué? Porque ese niño necesita también entender que hay un límite para su imaginación, porque entonces lo que creas es gente delirante. El delirio es precisamente, digamos que la parte ¿cómo podríamos decirlo? Opuesta de lo que es una sana imaginación que te permite ser creativo. Entonces, ¿dónde podemos encontrar cuestiones delirantes? Y esto yo creo que pasa a cualquier persona que se meta a YouTube, o sea, o que esté scrolleando en las redes, ¿no? Cuando de repente hay una persona que te está diciendo, fíjate que vi el fantasma de no sé dónde y pues que la quinta y cuarta dimensión y no sé qué, yo entiendo las dimensiones como cuestiones matemáticas, o sea, no lo entiendo desde otra perspectiva. Y a lo que voy con lo siguiente es, ¿por qué es importante comprobar que eso es así? Pues porque hubo un medievo que nos demostró ya precisamente lo complejo que es caer en ese tipo de cuestión. Entonces, ¿qué diría yo con relación a esto? ¿Cómo educas a los niños? Pues como siempre lo has educado y entender que las herramientas que tenemos ahorita como cuestiones cognitivas no sustituyen mi cognición porque es un espejo de lo que yo soy. O sea, es de lo que yo soy. O sea, esa máquina sí, evidentemente puede ser más poderosa en su cuestión de cómputo, porque solo realiza una función a la vez. O sea, si yo voy a realizar un desarrollo matemático, pues es evidente que solo estoy utilizando, si lo quieren ver así, dos neuronas que están entrecruzando y cruzando información. Pero si estamos hablando de la complejidad de lo que es el ser, pues no, yo al mismo tiempo estoy pensando en múltiples cosas a la vez que me componen y que van más allá de eso. No sé cómo sea la singularidad y espero poder, pues no sé, no llegar a ver eso. Pero a lo que voy con lo siguiente es, deliberadamente, ningún ser humano puede permitirse ceder todo lo que uno es a un espejo. O sea, porque, o sea, vaya, es tu espejo. Si esa máquina puede desarrollar cosas complejas, es porque está emulando lo que tu cerebro hace. O sea, no hay de otra, no hay de otra. Entonces, ¿cómo yo educaría a los niños? Pues justo, no se puede separar este binomio entre la lógica y la imaginación. Es necesario que las personas hoy en día tengamos absolutamente todo lo que ustedes quieran creer, o sea, pero que entiendan que hay límites para sus creencias. Y en este sentido, creo que cuando estamos hablando de cuestiones científicas, estamos hablando de pruebas de realidad que permiten al final del día comprobar que eso aplica dentro de unas leyes que contienen este universo.
Y entonces en ese sentido, yo no me desbordaría hacia cuestiones imaginativas, porque al final del día, la mente es es una herramienta muy, muy poderosa y puede ser muy buena para una cuestión positiva, pero también a la inversa. O sea, si tú le metes basura a tu mente, basura sale. Tu comportamiento, o sea, tu comportamiento es precisamente determinado por aquello de lo que te rodeas, de lo que permites, ¿no? Que pues forme parte pues, de lo que consumes, ¿no? Que es justo, o sea, vuelvo a lo mismo, es un espejo tuyo, ¿no? O sea, lo que voy con lo siguiente es, permítete, pues sí, saber que en la vida existen estas cosas que no son necesariamente beneficiosas, claro, por supuesto, pero también permítete la otra parte y sobre todo comprobar lo que crees, porque cuando tú te permites solamente ir hacia una cuestión imaginativa, un problema ocurre ahí. Sí, un problema ocurre ahí. La imaginación tiene sus límites como la lógica tiene sus límites. No todo se puede, o sea, los seres humanos somos muy, muy complejos. Entonces, espero, o sea, yo creo que esto no llega a todos lados, pero si alguien está escuchando esto, que comprenda que no puede solamente limitarse a una región de su cerebro para poder ser lo que se es. O sea, somos muy complejos, somos una maravilla, o sea, somos lo mejor que existe en la naturaleza hasta este momento, ¿no? Y que le cedamos, por ejemplo, esta evolución de lo que somos a un aparato, me parece que es ilógico, porque justo lo que hace que ese aparato sea es toda la información que yo le doy para que al final del día desarrolle una tarea cognitiva que ciertamente yo también hago. Arquitecta Fátima Barrera, el día de ayer con la doctora María Beatriz Cerdán Flores teníamos una presentación, una invitación eh, en la revista New Way, maravillosa revista New Way, que nos está acompañando el día de hoy el doctor Walter de Dios, y un poco acolando a esa invitación del día de ayer, nuestra presentación con la doctora María Beatriz, a lo que usted señala. En la Universidad Nacional de Educación, nosotros tenemos a la Mauta Walter Peñalosa Ramela, y el lema de nuestra universidad dice: educar al hombre oportunamente todo en cuanto tiene de hombre. ¿Qué es lo que debe haber en el proceso de formación de un ser humano? Procesos de hominización, procesos de socialización y procesos de culturización. Entonces, a toda su brillante exposición y aportándole un granito de arena desde aquí del instituto, eh, muy sabias sus reflexiones, el aporte en cuanto al diseño asistido por inteligencia artificial, ese aporte que da la filosofía cuando nos quedemos adentrar al mundo de las matemáticas. Usted que viene del campo de la arquitectura, de la mecatrónica, y bueno, toda esta experiencia industrial. Entonces, por favor, arquitecta Fátima Barrera, para nosotros un privilegio de la vida y una bonita oportunidad que nos brinda en este segundo ciclo, año 2024, que nos pueda acompañar. Invitarle a todos los que están presentes el día de hoy y a los que nos van a ver por el canal de YouTube del Instituto, sigan a la arquitecta, porque mucho del mundo donde ella trabaja lo vas a aprender interactivamente, lo vas a aprender poniendo un poco de disciplina, de tiempo, de dedicación, de esfuerzo, y vas a hacer de esto mañana más tarde que pueda ser el campo profesional donde se puedan desarrollar. Para despedirnos, voy a ceder la palabra a la doctora María Beatriz Cerdán Flores. Sí, muchísimas gracias por el pase. Bueno, eh, agradecer infinitamente a la arquitecta nuevamente Fátima Barrera. Aquí se han hablado cuestiones
omnicomprensivas, se han hablado de cuestiones humanas a propósito del diseño de la arquitectura asistida por inteligencia artificial, pero que ella nos ha hecho ver estos puntos de contacto con muchos ámbitos de nuestra actividad humana, con nosotros mismos, con nuestra capacidad de reflexión, de pensarnos como seres humanos. Entonces, estoy muy complacida con lo que aquí hemos difundido, ¿no? Con este esfuerzo que está haciendo el Instituto para todo aquel que quiera aprender, ¿no? Ayer, en la presentación que se hizo en la revista New Age en la Universidad Autónoma de México, tema de disertación fue, en mi caso, los derechos fundamentales y la inteligencia artificial. Y ahí se precisó algo muy importante, ¿no? El centro, el núcleo de todo esto siempre debe ser la dignidad humana. En eso se fundamenta el centro donde gira absolutamente todo, ¿no? Y hoy usted ha dicho algo muy importante, ha dicho, debemos de ser conscientes que somos la perfección de la evolución humana, ¿no? La perfección de la evolución también de esto, digamos, de tantas especies que finalmente el hombre se impuso y somos nosotros la especie dominante, ¿no? Dominante. Sí, es cierto ello, y tal vez a veces no reparamos en que nuestra especie es la especie dominante y que seamos conscientes de esa maravilla, ¿no? Esa autoestima de ser humano. Y en ello radica justamente la dignidad humana, nuestra singularidad como especie, que además de ser biológica, es ontológica, es ética, es química, es tantas cosas a la vez. Nosotros somos un crisol, ¿no? Y somos el resultado de la evolución en la escala más alta, ¿no? Y como usted dice, a veces duele ver que las decisiones de esta especie dominante, que es en muchos casos, conduce en muchos casos estas decisiones a ir degradándonos, ¿no? Como que hubiéramos llegado a un punto de optimización y de pronto estemos decayendo. Entonces, el llamado a que cada acción de nuestra vida sea una acción consciente. Y con todo lo que aquí se ha dicho, hagamos una mejor sociedad. Lo otro que quiero destacar, arquitecta Fátima, es el tema de crear comunidades. Qué interesante esto. Qué interesante, porque crear comunidades significa ser solidarios. Y el punto de contacto entre la dignidad humana individual de Beatriz y la dignidad humana de la arquitecta Fátima Barrera y del doctor Daniel Malpartida y del doctor Walter de Dios es la solidaridad, el entendernos como sociedad. Estoy dispuesto a ceder, estoy dispuesto a entender, estoy dispuesto a ser tolerante, estoy dispuesto a crear comunidad y no ser aprehensivo ni egoísta y transmitir mis conocimientos, porque esto es generacional. Estamos construyendo el advenimiento de lo que mañana va a tener que tomar como base nuestros conocimientos, nuestros aprendizajes para ir caminando a una sociedad mejor. Entonces, el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital es consciente de ello, y por eso es
empático, identitario, alentador encontrar profesionales como usted que se encuentran en esa misma línea. De no hablar, digamos, de temas patrimoniales. Acá ni siquiera se habla de eso, no se habla de eso. Se habla de que el conocimiento es ya, estos conocimientos son derechos, ¿no? De todo aquel ser humano que quiere aprender, que nadie puede ser egoísta y decir, esto es mío, yo voy a generar patrimonio y nadie tiene derecho a saber lo que aquí se divulga si es que no paga. Sí. Eso, es que eso es lo más egoísta que puede haber, ¿no? Entonces, el instituto lo que hace con colaboradores, con los ponentes que nos dan su generoso tiempo, es precisamente eso, abrir comunidad, generar comunidad. Por eso es que cuando usted lo ha dicho, me parece maravilloso, porque esa es la actitud que tenemos que tener, abrir estos espacios, porque muchas personas están haciendo todo lo contrario, ¿no? Generando guetos con condicionamiento económico para que esto no se divulgue. Y nosotros somos personas que tenemos que aprender a vivir en sociedad y a generar bienestar para todos a través del conocimiento. Si tú tienes la capacidad de entender, si tienes tomas un minuto de tu vida para informarte, para educarte, qué acto más egoísta el no poderte facilitar esos conocimientos. Que construyamos ciudadanía. Nosotros hablamos aquí en el instituto, ¿no? Es Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. De eso se trata. Entonces, muy contenta de que a través de estas ediciones que se dan sábado a sábado, encontremos comunidad, estemos haciendo comunidad. Entonces, le agradezco infinitamente, arquitecta Fátima Barrera. Yo les Muchísimas agradezco a gracias. ustedes, les agradezco mucho la invitación, de verdad, muy contenta siempre de participar y reforzar precisamente lo que usted acaba de decir muy bien. Recuerden, sobre todo en Latinoamérica, les vuelvo a repetir, o sea, es normal que el comportamiento que se tenga con relación a la información sea querer sesgarlo, es normal. Yo he notado que en otras partes el conocimiento trata de abrirse precisamente, vuelvo a lo mismo, porque se entiende lo complejo de las cosas que están ocurriendo. Y en ese sentido, bajo esa complejidad, espacios como este y espacios en los que se pueda de alguna manera compartir conocimiento, me parece fundamental. Hoy en día, créanme, hay espacios donde ustedes pueden aprender cosas de manera gratuita. Hay obviamente esta parte freemium en lo que a lo mejor si necesitas el certificado, pues te lo cobran, pero a lo que voy con lo siguiente es, ustedes tienen que entender, cualquier persona que esté en cualquier institución, que no puedes sesgar el conocimiento en la TAM. O sea, no puedes hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque hay un problema gravísimo de analfabetismo, hay un problema gravísimo en cuanto a recursos económicos, y cuando estos países de primer mundo hacen comunidad, comprenden esa parte. Y en ese sentido es importantísimo que nosotros como la TAM entendamos que estamos en una desventaja grandísima al momento en el querer acaparar conocimiento que ni siquiera es nuestro. O sea, les vuelvo a repetir, esto que yo les dije el día de hoy, ese conocimiento es algo que yo puedo abrevar, claro, por supuesto, pero yo no soy la dueña de ese conocimiento. O sea, yo no lo generé, yo no desarrollo algoritmos generativos, o sea, no. O sea, eso lo desarrolló alguien más. Sí, hay un valor en el hecho de transmitir información, es verdad, pero creo que siempre hay espacio precisamente para la colaboración, y en Latinoamérica es fundamental. Es fundamental porque la desventaja que tenemos es muy grande y porque los retos que vamos a enfrentar en un futuro son aún mayores. O sea, hay muchísimas cosas en las que
Yo creo que precisamente estas personas que están interesadas en que la información sea libre, que fue precisamente lo que ocurrió con el Internet, que la persona que desarrolló este tema dijo, esto es para la humanidad, ¿me entienden? O sea, no dijo, esto es para mí, si no estaremos pagando por entrar al Internet. Entonces, a lo que voy con lo siguiente es muy importante comprender eso, sobre todo a nivel LATAM. O sea, en otros países me queda claro que eso no existe, que hay muchísima comunidad. ¿Por qué? Pues porque pues eso es el pan de cada día. Pero en el caso de nosotros, ustedes, si están oyendo esto, cualquier persona que esté en Latinoamérica oyendo esto, que comprenda que estos conocimientos los puede abrevar cualquiera, que se enfrenten justo al error y que a lo que voy con lo siguiente es, si tú puedes compartir un poco de lo que sabes, hazlo. ¿Por qué? Porque te ayudas. O sea, al final del día, el ser altruista, si lo quieres ver así, es muy beneficioso, ¿no? Aprendes en el hecho de compartir. Entonces, eso es muy importante, sobre todo en nuestro contexto. Y la gente que yo creo que llega a tener este comportamiento egoísta es porque desconoce muchísimas cosas. Y entonces, en este sentido, yo estoy segura que somos más los buenos que los malos y que nos va a ir súper bien a todos y que yo les agradezco siempre que me permitan este espacio y bueno, pues ya no tengo nada más que decir, ya hablé demasiado. El doctor Walter de Dios tenía la mano levantada, por favor, maestro. Sí, no Tiene se usted la preocupe. palabra desde el hermano país de México, maestro, y es en la maravillosa revista New Wave, liderada por la doctora Alicia Rendón y todo ese maravilloso equipo que es ya nuestra familia, tanto de todos los que integramos del instituto que estamos con ustedes, mi hermano. Sí. No, pues más que nada agradecer una vez más a este Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, de verdad, doctora Fátima Barrera, la verdad que gracias por su tiempo dedicado a este espacio que ha sido muy enriquecedor en todos los aspectos, no solamente en el aspecto de lo que se analiza aquí, sino del aspecto humano, ¿no? Y eso pues lo rescata muy bien. Y gracias por el detalle. Ahorita estuve revisando su página de internet y veo que hasta tiene agendado que tenía la presentación aquí en su agenda digital. La verdad que sí, muy inspirador y gracias por todo lo que realiza, que se nota ahora sí que a leguas de que es excelente y que es muy aportador, muy enriquecedor y muy humano, de verdad. Y ya le voy a estar copiando tips ahí de toda su página de internet, de verdad. Muchísimas felicidades. Que Muchísimas estén gracias. ustedes muy bien. De los que Bueno, nos, de los que nos acompañan, por favor, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta de todos los que nos acompañan? Por favor, si desean participar. Mm, Muy bien. Entonces, eh, a nombre del equipo peruano del instituto, doctora Miriam Magallanes Maldonado, doctor Daniel Malpartida Victorio, doctora María Beatriz Cerdán Flores, doctor Alberto Zaira Rojas, vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2024, segundo seminario internacional que tuvo como título Diseño asistido por la inteligencia artificial y estuvo a cargo de la arquitecta Fátima Barrera. hasta Muchas luego. gracias, arquitecta. Desde acá, Ah, Perú, un abrazo muy fuerte. Muy igualmente, que estén muy bien. Buena suerte a todos. Entonces, muchas Bye. gracias a todos los que nos han acompañado. Posteriormente, el video lo compartiremos en nuestro canal y en nuestras redes sociales. Un bonito fin de semana para todos.